Buenos días a todos. Gracias por la espera y perdonar, pero estábamos haciendo un poco de tiempo para ver si se incorporaban más asistentes. Mi nombre es Pablo Llanos, soy el responsable de canal de Nimis, empresa española de desarrollo de plataforma de anonimización de datos personales. Hoy vamos a ir rápidamente sobre lo que hacemos. Vais a ver que no voy a hacer ninguna presentación, voy a hacer una exposición rápida de quiénes somos, qué hacemos, cómo hacemos y por qué. Y posteriormente os enseñaré la plataforma para poner de forma gráfica y visual lo que os voy contando. Nimis es una empresa, como os decía, española con sede en Bilbao, que ha desarrollado una solución de anonimización y pseudonimización de datos personales sobre inteligencia artificial utilizando el lenguaje natural, porque lo que buscamos es poder encontrar datos personales con independencia de quién, cómo, en qué contexto y en qué entorno haya escrito un texto, ¿vale? Para ello, trabajamos en el mundo del documento, en el entorno no estructurado, donde cubrimos, por supuesto, todo lo que es ofimática, documentos en general, pero también incorporamos imágenes, detectamos datos personales en códigos QR, códigos de barras, firmas digitales, firmas manuscritas, CSVs y además lo hacemos hasta en 102 idiomas dentro del mismo documento y en multiorientación, para poder encontrar esos datos personales en cualquier formato de documento. Y adicionalmente también trabajamos en el mundo estructurado para poder anonimizar bases de datos. La infraestructura está en Frankfurt, en Google, dentro de toda la normativa de protección de datos. Y además tenemos ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad y SOC 2 para asegurar el mayor nivel de seguridad de clientes y además cumplir con todos los requerimientos que suelen plantearse a la hora de utilizar un servicio remoto. Las formas de explotación del servicio son puro software as a service, el usuario se conecta, sube un PDF, lo anonimiza y lo descarga. También podemos incorporar el servicio vía API, integrándonos con cualquier aplicación web de terceros, de forma que la aplicación haga una llamada a través de la API al servicio y se realice la anonimización de forma automática y desatendida. Y, por supuesto, podemos desplegar también en infraestructuras del cliente, ¿vale? Cuando hablo de despliegues en infraestructura es en el sentido más amplio de la palabra. Podríamos desplegar en cualquier servidor con Linux o Microsoft, por supuesto, pero también podemos desplegar en nubes privadas del cliente, tanto en Amazon, Google o Microsoft, sin ningún problema. La forma de negocio, el modelo de negocio es suscripción anual basado en el volumen de datos ingestados en la plataforma, por lo que para nosotros es transparente el número de fuentes que se estén conectando. Podría haber un usuario subiendo PDFs, dos aplicaciones haciendo conexión por debajo de forma autónoma y un despliegue on-premise anonimizando bases de datos. Porque lo que buscamos es tener una tarifa plana, por decirlo de alguna forma, que permita a los clientes saber en todo momento cuánto van a consumir. Adicionalmente, Zaltor ha desplegado un nodo de Nimis para comercializarlo a través de sus partners en modo MSP, para que podáis también ofrecer a clientes de menor envergadura o con menor presupuesto o menor consumo a nivel de volumetría, modelos de pago por uso o pago por crecimiento. Unos 300 documentos por hora, alrededor de 3 millones de registros en bases de datos por hora por cliente, utilizando el modo de software as a service. Y lo más importante de todo es que nosotros no mantenemos datos, simplemente lo procesamos. Una vez que el usuario anonimiza un PDF y lo descarga, en la plataforma no queda rastro ninguno de esos datos, salvo en los casos de reversión en los que mantenemos ciertos datos que os explicaré. Trabajamos dos flujos principales, como podéis ver en la pantalla: anonimización, que es irreversible, y pseudonimización, que nos permiten devolver el dato al estado original. Y entre esos dos flujos utilizamos
tres técnicas distintas. La primera es el enmascaramiento que se ha utilizado siempre, el asterisco o el tachado, que es una técnica muy ágil y muy rápida, pero con la que perdemos el contexto del dato. Para solucionar esto, porque en determinados entornos sí que es interesante tener trazabilidad de ciertos datos sin verlos, tenemos otras dos técnicas que nos permiten contextualizar el dato. La primera es la utilización de tokens o infotipos, que son unas nomenclaturas que sustituyen el dato y nos permiten contextualizarlo. Y la segunda técnica es la sustitución por lo que llamamos datos sintéticos. La plataforma se inventa de forma aleatoria un dato con el mismo formato que sustituye al original. Y en estas dos técnicas, además, mantenemos la consistencia del dato. Es decir, Pablo Llano pasará a ser person one si utilizamos el token. Y va a ser person one a lo largo de todo el documento, incluso documentos de 5.000 páginas, e incluso en el tiempo. Si Pablo Llano aparece en un PDF dentro de 3 meses, volverá a ser person one, con lo cual podemos trazar a person one con todos los datos que le rodeen. Desde el punto de vista teórico, conceptual, simplemente mencionaros que esto es una herramienta, una plataforma que nos permite incorporarnos en distintos departamentos de cualquier tipo de empresa que manejen datos personales, ¿vale? Se puede empezar un proyecto con recursos humanos porque utilizan datos de los empleados, datos de salud por bajas médicas o por configuración de la familia de cada uno, y podemos ir escalando dentro de esa misma empresa a distintos departamentos que utilizan datos. Podríamos pasar luego utilizando la misma suscripción al departamento financiero, legal o de compliance. No sé si, bueno, supongo que las preguntas irán incorporándolas en el chat si surge alguna, pero mientras tanto voy a pasar a enseñaros la parte gráfica de lo que os he ido contar. A ver si puedo reducir esto. No, bueno, vamos a ver. Como veis, es un entorno gráfico muy sencillo que no puedo reducir. A ver si consigo. Ahora. Se me ha ido para el otro lado. Ahí. Como veis, tenemos dos columnas principales en las que tenemos a la izquierda toda la parte de selección de flujos y algunas características de configuración, y a la derecha donde vamos a seleccionar el tipo de entorno en el que queremos trabajar. Hemos desarrollado principalmente una rutina de trabajo. Hemos buscado que sea algo que pueda utilizar cualquier perfil sin conocimientos informáticos, basado sobre el concepto de siguiente y utilizando checkbox y conmutadores que nos permiten activar y desactivar las funciones sin necesidad de tener ningún conocimiento, para que se convierta en algo repetitivo para el usuario que normalmente va a estar involucrado en la anonimización de datos, que de forma habitual suelen ser perfiles administrativos, ¿vale? Como veis, tenemos varios entornos en los que podemos trabajar: ficheros, texto libre, bases de datos y procesamiento por lotes. Ficheros y procesamiento por lotes son exactamente lo mismo, es trabajar con documentos, pero hemos querido separar los procesos para garantizar que aquellos usuarios que tienen una urgencia en la anonimización de un documento o de 3 o 4, tienen que hacerlo en tiempo real porque necesitan compartirlo de alguna forma, lo pueden hacer sin que le perjudique procesos en los que hay una anonimización de repositorios completos, más masivos, con 5.000 documentos. Le hemos separado a nivel de rendimientos de máquina para que sean independientes en ambos procesos y no perjudicar unos con otros. Texto libre es una especie de Google Translator donde vamos a escribir o copiar y pegar parte de un email, parte de un documento para anonimizarlo. Bases de datos, simplemente estableceríamos la conexión de la base de datos que queremos anonimizar, lanzaríamos el proceso, Nimis leería la base de datos, presentaría los registros al usuario para que seleccione aquellos que quiere anonimizar y lanzaría el proceso, y el procesamiento por lotes, como os decía, es para procesos más masivos, ¿vale? Os voy a enseñar primero
cómo funcionaría en base de datos, porque quiero que veáis rendimiento y os voy a enseñar el proceso tanto de anonimización como de reversión sobre una base de datos de demo y para que veáis cómo el proceso se repite con independencia de en qué entorno estemos trabajando. Aquí simplemente se seleccionaría la base de datos en la que queremos trabajar, estableciendo los criterios de conexión y las credenciales del usuario y simplemente lanzamos el proceso, la plataforma hace lectura en esa base de datos y nos presenta todos los registros que tiene la base de datos. A efecto de demo, utilizamos una base de datos de DBeaver, ¿cómo diría? PostgreSQL con un visor de DBeaver que consta de 1.500 registros de entorno sanitario con datos ficticios, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre 2 columnas, por lo tanto vamos a lanzar un proceso con 3.000 registros, los vamos a anonimizar y luego vamos a revertir dicha anonimización para que veáis cómo queda el resultado, tanto anonimizado como revertido, ¿vale? Vamos a trabajar sobre la columna OSI y la columna UAP, que son datos de ubicación geográfica, y como os decía, 1.500 registros por 2 columnas. Son 3.000 registros y simplemente seleccionaríamos esos registros que hemos determinado y seguiríamos. Como veis, continuamos. Siguiente, siguiente. Seleccionaríamos el flujo de trabajo. En este caso vamos a hacer una pseudo porque quiero enseñaros la anonimización, la reversión y también, como quiero que veáis esa contextualización, voy a elegir la tokenización porque si elijo el enmascaramiento vamos a sustituir por asteriscos y no podríamos tener esa visión de lo que estamos haciendo. Posteriormente configuraríamos excepciones si las hubiésemos creado y qué infotipos queremos anonimizar, que es algo que os explicaré al final. Simplemente continuamos y lanzamos el proceso. Como hemos seleccionado la pseudonimización, nos pide una clave que va a vincular este proceso con el usuario que lo lanza y es quien crea esa clave y quien la mantiene. Nosotros no tenemos acceso a estas claves en ningún caso. Lanzamos el proceso, 3.000 registros, ya hemos terminado. ¿Vale? Si simplemente refrescamos la base de datos, veréis que ha sustituido los datos por un token, que en este caso hemos determinado que se utilizará varchar, porque a efecto de demo lo que nos interesa es todo lo que podemos hacer con él. Como veis, con el 0001 se repite a lo largo de la base de datos en distintos registros, lo que nos permitiría poder buscar datos alrededor de varchar 001 sin saber exactamente cuál es la ubicación concreta, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, analizar cuántas mujeres de 45 años en varchar 001 tienen una patología concreta. ¿Vale? Con lo cual podemos contextualizar a efectos de marketing, estadística, big data o incluso desarrollo de aplicaciones o merging de bases de datos, podemos mantener el contexto de todos esos datos. Como habéis visto, es muy sencillo y muy ágil y os voy a enseñar el proceso inverso, ¿vale? Como veis, vuelve a ser exactamente igual. Vamos a establecer los mismos criterios que cuando lanzamos el proceso original. Y ahora vamos a trabajar sobre esos 3.000 registros, pero a la inversa. Es decir, tenemos que cotejar con la información que existe y devolver el dato al estado original. Es decir, en el mejor de los casos estamos duplicando el proceso. Simplemente lanzaríamos el proceso de reversión, me pide la clave que habíamos establecido inicialmente y lanzamos el proceso de reversión para 3.000 registros. Como veréis, tarda un montón. ¿Vale? Ya hemos terminado. Simplemente refrescamos y podréis ver que los datos vuelven a su estado original. ¿Vale? Esto nos permite hacer procesos de anonimización y reversión en tiempo real en bases de datos para poder trabajar a nivel de visualización. ¿Vale? Podríamos establecer que la base de datos esté anonimizada o pseudonimizada, pero que el usuario que está accediendo vía visor pueda o al revés, que la base de datos no se toque, pero que el usuario cuando accede, según los perfiles que tenga,
lo vea anonimizado o lo vea todo, según distintos roles que podemos establecer. Que se pueden establecer, vale, nosotros no lo establecemos, sería, heredaríamos la configuración que establezca el cliente. En cuanto a procesos de documentos, como veréis, lanzamos un proyecto concreto, en este caso vamos a poner Salto y simplemente seleccionaríamos los ficheros, ¿vale? En este caso trabajamos con un número más o menos amplio de ficheros para no hacer una demo muy larga. Y lanzamos 15 ficheros y la plataforma los reconoce, nos establece toda la información acerca de formato, extensiones y volumen y nos permite ir interactuando con él. Como os decía, volvemos a darle al siguiente y activar ciertas opciones. En este caso, a efecto de demo, voy a utilizar el enmascaramiento y, como veis, ha detectado que hay tablas de Excel, por lo tanto, me aporta una serie de funciones adicionales para Excel. Si no existiese Excel, esto no aparecería, con lo cual el usuario no tiene que pensar si tiene que activarlo o desactivarlo. Simplemente lo introduciría, pues podría seguir adelante. Volvemos a encontrarnos una vez más excepciones y los infotipos que podamos haber creado y simplemente avanzamos y en la última fase nos permite interactuar con más granularidad sobre los documentos. Nos va a permitir revisarlos manualmente, establecer que busque datos en distintas orientaciones, utilizar los estándares de la Agencia de Protección de Datos y además quiero que detecte información en códigos QR, códigos de barras, firmas digitales y firma manuscrita. Simplemente lanzaríamos el proceso y mientras el proceso sigue adelante os cuento toda la parte de configuración para que veáis la sencillez que hemos buscado en todo el proceso. En esta etapa nos va a informar de cuántos documentos estamos procesando, cuántos se han procesado correctamente y cuántos han fallado, ¿vale? Mientras el proceso sigue adelante, os cuento lo más técnico y lo más complicado que tenemos en la plataforma. Excepciones y los infotipos. Las excepciones son listas negras y listas blancas, aquellas categorías, criterios o conceptos que queremos que siempre estén anonimizados o que siempre estén en claro con independencia del resto de configuraciones. Simplemente crearíamos una lista específica, por ejemplo, en este caso, voy a poner un ejemplo habitual, que sería ayuntamiento XXX, porque en el ayuntamiento queremos que los nombres del alcalde, teniente alcalde, consejeros, concejales, estén siempre en claro que son los titulares del entidad. Pero no queremos que aparezcan sus DNIs, direcciones, etcétera, etcétera. Voy a establecer un listado de aquellos cargos públicos que quiero que siempre estén en claro y se va a aplicar esta excepción cuando yo quiera, pero con independencia del resto de configuraciones. ¿Vale? Simplemente por medio de expresiones regulares estableceríamos los nombres de los alcaldes, concejales, etcétera, etcétera. Y si fuese un gran volumen de datos, podríamos importarlo de cualquier otro formato. Sencillamente, habríamos creado una excepción para esos cargos públicos, tanto positivas como negativas. Y en cuanto a los infotipos, exactamente lo mismo. Crearíamos una configuración, en este caso solo hacer la demo con recursos humanos, y establecería qué categorías quiere anonimizar y dentro de su tipología de documentos. Recursos humanos utiliza un tipo de documento que seguramente sea distinto del que utiliza financiero o del que pueda utilizar legal. Entonces, cada uno puede establecer su propio criterio, ¿vale? Simplemente seleccionaríamos qué categorías queremos que se busquen y se anonimicen dentro de un documento. Pues en este caso estamos hablando de empleados, la dirección IP no nos importa, y toda la información jurídica de personas jurídicas, perdón, y la página web, pues tampoco es algo que nos interesa. Simplemente habríamos creado una configuración específica para el Departamento de Recursos Humanos. Se puede utilizar o no. Y tenemos un 97% de acierto en la detección de datos personales con la configuración por defecto, ¿vale? Pero si cualquiera de vuestros clientes quiere hacer una customización un poco más detallada, podría realizar. Volvemos al proceso. Como os decía, eso es lo más técnico y lo más complicado que tiene la plataforma.
Volvemos a la parte de revisión. Como veis, hemos procesado 15 documentos en menos de un minuto y no hemos tenido fallos y vamos a ir interactuando con los documentos porque hemos pedido que nos permita hacer una supervisión manual. Como veréis, hay algunos en los que podemos supervisar y otros en los que no. ¿Por qué? Porque en aquellos documentos que sean texto plano, no haya imágenes, no haya ningún elemento gráfico que haya que revisar, la plataforma tiene un 100% de éxito, por lo tanto no es innecesaria la supervisión. Pero hay otros documentos en los que existen estos elementos y nos permite todo. Siempre enseñamos un documento nacional de identidad por la peculiaridad del documento, ¿vale? Es un documento físico que contiene imágenes que hemos escaneado en una impresora y lo hemos convertido en PDF, ¿vale? Reduciendo, estamos trabajando en imágenes dentro de imágenes, con lo cual es un entorno bastante más complejo y además suele tener mayor carga desde el punto de vista de recursos porque la imagen la analizamos píxel a píxel. Como veis, detecta una serie de datos y los remarca en otro color, pero también me los extracta a la derecha y puedo trabajar tanto en el extracto de datos como en el propio documento. Y cuando además selecciono un dato, me va a establecer qué tipo de categoría es. En este caso, un nombre no identifica per se a un individuo, por lo tanto no me importa que aparezca. Pero a cambio sí que quiero eliminar la cara y como estoy anonimizando el país de origen, voy a eliminar también la bandera. Simplemente seleccionamos esos criterios y descargamos. Como veis, inmediato. Cuestión de segundos, tenemos el documento anonimizado y os voy a enseñar el resultado. Podemos hacer lectura y escritura en repositorios distintos, ¿vale? Podríamos leer el documento en el disco duro de un PC y hacer la escritura en un repositorio de Dropbox. Lo que sí es importante que sepáis es que nosotros nunca sustituimos el documento original. Creamos una copia anonimizada donde se pueda trabajar y compartir, pero el documento original, salvo que el cliente pida que se haga de otra forma, siempre se mantiene. ¿Por qué? Porque son documentos que pueden tener firmas digitales, pueden tener información que sea relevante desde un punto de vista legal, probatorio y que sea necesario mantener. Como veis, hemos eliminado la imagen, la firma de manuscrito, la bandera y, como le había pedido que un DNI según los estándares de la Agencia de Protección de Datos, pues ha mantenido 4 dígitos y ha asteriscado el resto. Y, como veis también, el nombre lo ha dejado como de ordenanza. Esto es algo que, como habéis visto, el proceso es exactamente el mismo que con bases de datos. La forma de trabajo siempre es igual. Otro ejemplo que enseño, porque contiene varias lenguas cooficiales y además contiene una serie de elementos gráficos como la firma digital. Como veis, la plataforma detecta una firma digital y nos dice esto ya no es válido, la vamos a eliminar porque el documento está siendo modificado. El resultante no sirve de firma digital porque la firma está certificando una serie de información que estamos modificando. Esto es relevante de conocer, pero como os decía, nosotros no vamos a eliminar el original. Es decir, el documento con firma digital válida va a seguir existiendo. Pero sí es importante saber que en caso de que fuese necesario habría que rectificar el documento sin mucho sentido porque estaríamos firmando que el asterisco es un asterisco. Pero hay clientes que quieren poder establecer el punto en el que se realiza ese proceso. Como veis, en este caso está en euskera y en castellano, ¿vale? Y lo mismo, me detecta una serie de informaciones que considera relevantes y que tengo que prestarles atención. La firma digital directamente la he eliminado y el resto de datos pues, me los marca para que pueda, igual que antes, interactuar con el documento. En este caso, voy a eliminar también el logo del ayuntamiento y, como veréis, aparece en la siguiente página donde no existe el logo. ¿Por qué? Porque las imágenes las tratamos como coordenadas dentro del documento. Con lo cual, en el momento en el que el cliente inicia su contrato, habría que adaptar y educar a su tenant o su dominio para que en su tipología de documentos podamos buscar las coordenadas correctamente. Pero en cualquier caso, lo peor que va a pasar es que aparezca una mancha negra, ¿vale? Pero no se nos colará esa información.
Y como veis, en el código de barras también detecta en vertical datos personales. Yo podría directamente decir que el código de barras no me importa, pero sí que me importan los datos personales. Esto es importante también porque en muchos entornos, en los CSVs o incluso en firmas digitales, se incorpora el link al documento original. Pues si anonimizamos el documento, pero no anonimizamos ese vínculo, estamos permitiendo acceder a la información que estamos anonimizando, ¿vale? Con lo cual, sí es relevante poder trabajar en cualquier entorno y poder detectar esa información. Simplemente, una vez más, descargamos el proceso y tenemos el resultado y ha hecho lo mismo que le he pedido, ¿vale? En este caso no he incorporado el logo, no le he dado más, ¿vale? Error mío, pero como veis, anonimiza con los mismos criterios que antes, me deja el código, pero me ha eliminado los datos personales en vertical que aparecen en el documento. Como último ejemplo, y para no retrasar mucho más la demo, voy a hacer la última tipología de proceso, porque aquí se ve perfectamente bien cómo funciona la inteligencia artificial. Vamos a lanzar un proceso de anonimización de un documento en distintos idiomas, en el que además hemos provocado errores tipográficos para enseñaros cómo la inteligencia artificial es capaz de independizarse de los posibles errores que puedan cometerse en la redacción de un texto. Lo tenemos en castellano, en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, incluso lo tenemos en ruso y en árabe, ¿vale? Y además, como os decía, hemos provocado errores tipográficos. Oscar Villanueva, Cañizares, le hemos quitado la ñ, hemos puesto Cañizares. Y la empresa Nimiz, a lo largo del documento le hemos ido alterando, y es NIMZ o incluso NIM, ¿vale? Simplemente vamos a seleccionar todo el texto y hacemos copiar, pegar, y avanzamos una vez más sobre el concepto de siguiente. Seleccionaríamos la técnica, en este caso voy a hacer la sustitución por dato sintético y seguimos avanzando, seleccionaríamos esas excepciones que habíamos creado en caso de que queramos y los infotipos que queremos revisar en caso de que hubiésemos creado esa configuración también. Y por último, seleccionamos el mantenimiento del consistente. Lanzamos el proceso y en cuestión de segundos tenemos el resultado. ¿Vale? Como veis, Óscar Villanueva, Cañizares, pero Cañizares vuelve a ser Arias Gen. Y la empresa Nimiz ahora es TJX y la empresa NIM vuelve a ser TJX. Y todo esto, además, en todos los idiomas, manteniendo esa consistencia de datos. Si hubiésemos seleccionado la reversión, podríamos devolver todos estos datos a su estado original. Y nos permite, como veis, mantener el contexto. A partir de ahora, Arias Genk es un individuo anonimizado, pero siempre va a ser Arias Genk, con lo cual puedo buscar toda la información que hay alrededor de su usuario sin saber exactamente quién es, manteniendo esa anonimización y esa adecuación a legislación de protección de datos. Esto es Nimiz. Espero haber contado cosas interesantes que os haya resultado de interés y no sé si ha surgido alguna pregunta.